Hola queridos amigos de YouTube, el día de hoy les doy la bienvenida, con una nueva historia, llena de ambición y de poder, la cual se titula Tres deseos. Debía haber pensado en el tercero en discordia, en eso de que la tercera es la vencida, en que el tercer streak hace un out, y en la violencia implícita en el eterno triángulo. Si se hubiera satisfecho con dos, las cosas habrían resultado de modo diferente. Pero Joseph Cruther se consideraba muy listo. Y por el momento su campo de operaciones estaba en el área de lo sobrenatural. La muchacha, sentada ante el escritorio de anuncios clasificados, leyó un texto del anuncio que le había entregado, bostezó y entonces pidió $1.27. ¿Está usted segura de que saldrá en el periódico de mañana?, preguntó Joseph anmotamente. La muchacha asintió con la cabeza, en un gesto de aburrimiento. Búsquelo en la columna de venta de objetos varios. Gracias, dijo él y empezó a darse vuelta, entonces giró bruscamente, al darse cuenta de lo que la muchacha le acababa de decir. Oiga, espere un momento. Quería yo que saliera en la columna de personales. De hecho, tiene que salir allí. No creo que la persona con quien estoy hablando, tratando de ponerme en contacto, esté interesada en gangas de refrigeradores usados. Lo siento, su voz no demostraba lo que sentía. Si tiene algo que desea vender, que no sea bienes raíces, automóviles o ganado, corresponde a venta de objetos varios. Esa es la política del periódico. Yo, simplemente trabajo aquí. Joseph empezó a discutir, pero se detuvo cuando vio que eso no lo conducía a ninguna parte. Mire, dijo finalmente, si no entiendo mal, lo único a que usted se opone es a esas dos palabras. Mire, he borrado se vende. ¿Estoy en lo cierto? Así es. Si tiene usted algo que vender que no sea bienes raíces, automóviles o... Muy bien, la interrumpió Joseph precipitadamente, voy a quitar esas dos palabras. Mire, he borrado se vende. Ahora puede entrar en la columna de personales. La muchacha levantó el anuncio y lo leyó de nuevo. Alma en buenas condiciones, disponible en los términos usuales. Apartado 379, está bien, puede ir. Como le decía yo, señor, si quiere usted vender algo que no sea bienes raíces, automóviles o... Joseph tuvo que renovar el anuncio 6 veces antes de que, por fin, recibiera una respuesta. Le fue entregado por el periódico un sobre que contenía nada más un pedazo de papel con un número de teléfono escrito en él. Casi no podía creer que había hecho contacto, al fin. Pero corrió al teléfono y marcó el número. A la tercera llamada oyó que la bocina opuesta era levantada y una voz áspera contestó. ¿Sí? Joseph tuvo dificultades en hacer funcionar sus cuerdas vocales. Me dijeron que llamara a este número, dijo tímidamente. ¿Quién le dijo? Publiqué un anuncio en el periódico y esta mañana llegó una carta, con un número de teléfono naturalmente supuse. Un momento, Joe interrumpió el otro. Su voz se hizo más remota cuando se volvió del teléfono para llamar a otra persona. Oye, Mac, ¿mandaste nuestro número a un tipo que tenía puesto un anuncio en el periódico? ¿Sí? Bueno. Hubo un instante de silencio y después empezó a oírse el tecleo de una máquina. Por fin volvió la voz. ¿A qué iglesia va usted? A decir verdad, murmuró Joseph tímidamente, no he ido a ninguna en muchos años. Supongo que me llamarían un agnóstico nominal. ¿Edad? 37 años. Espere un momento, no se retire. Hey, Mac, ¿cuál es el precio actual sobre un agnóstico de 37 años? Joseph estiró en lo posible la oreja tratando de escuchar la respuesta, pero todo lo que percibió fue un rumor indefinible. El jefe dice que su modelo está muy bajo en el mercado, explicó la voz en el otro extremo. Dice que quizás quiera usted hacer un cambio. Lo que usted nos ofrece lo aceptaríamos como pago inicial de algo que nos llegó esta mañana y que perteneció a un solo dueño. Perteneció a un sacerdote retirado, que solo recibió el mayor de los cuidados. Oígame, dijo Joseph con voz quejumbrosa, ustedes compran almas, ¿no?
El hombre desde la otra línea pareció sorprendido, pues, claro que sí, si el precio es bueno, esto es, añadió apresuradamente, pero hay muchas ofertas y poca demanda, y tiene que darse cuenta que lleva las de perder, ¿comprende? ¿Qué precio pide? Joseph aspiró profundamente, vaciló y entonces se lanzó atrevidamente. Quiero 3 deseos. Tengo entendido que es el límite usual, ¿no? Hubo un gruñido y después un comentario adicional que Joseph no pudo menos de escuchar. Oye esto, Mac. ¿Qué crees? Otra tercia. ¿Me decía? Preguntó Joseph. No, a usted no le decía nada. Venga aquí, entonces. El jefe dice que el trato está hecho. Joseph anotó cuidadosamente la dirección del edificio y el número de despacho, en el reverso de un sobrecito de fósforos, y se dispuso a ir al encuentro de su destino. El hombre de espesas cejas no se molestó en presentarse, pero el letrero de la puerta decía: J. Cutler, sacó un grueso legajo de formas de un cajón de su escritorio y lo arrojó hacia Joseph. El contrato usual, dijo. Será mejor que empiece a llenar los espacios en blanco. Joseph, que había esperado una sola hoja de pergamino misteriosamente luminoso, se sintió momentáneamente desconcertado por la multitud de hojas de diferentes colores, las hojeó tímidamente, había 11 hojas verdes, 8 blancas, 2 azules y 3 de color magenta pálido. ¿Tengo que llenar todas estas hojas, señor Cutler? El otro asintió con la cabeza. ¿Usando mi propia sangre?, preguntó Joseph lleno de temor. Después de hacer un cálculo de huecos que tenía que llenar, dudó que le alcanzara toda la que tenía. No. Nos deshicimos de todas esas tonterías durante la última reorganización. No fue nuestra idea, en principio. Allá en la Edad Media, a menos que hubiera mucho aspaviento y cosas impresionantes, pensaban que no les estábamos dando lo que merecían. Entonces la tradición se estableció y permaneció inalterable. Pero contemplando las cosas ya desde un punto de vista práctico, piense que nada tienen que ver los corpúsculos sanguíneos coagulados con la realización de un contrato. No sé, dijo Joseph, algunas veces me pregunto qué tiene que ver, también, en su realización, el llenar 34 formas. El hombretón lo miró astutamente. Quizás usted es la clase de tipo que nos tocaba antes de vez en cuando, que no estaba muy de acuerdo con lo de la sangre, tampoco. Pero, se tiene que satisfacer a la mayor parte de los clientes. Si el cliente piensa que la sangre puede tener un efecto mágico, pues le pedimos sangre. Si el cliente piensa que el llenar formas. Tomó una pluma corriente, de punta esférica del escritorio. Puede usar usted ese escritorio que está allí, hijo, ofreciéndosela. Avíseme cuando haya terminado. Joseph, dócilmente, llevó la pila de formas impresas al otro lado de la oficina, se sentó y empezó a llenar, diligente, los espacios indicados. Pasó una hora y después otra. Perdóneme, dijo. El hombretón levantó la mirada de la publicación sobre carreras de caballos que estaba leyendo. ¿Sí?, gruñó. La pregunta 97 me tiene un poco confuso. ¿Por qué? Cuando pide la fecha y lugar del matrimonio de mi abuelo, no dice a cuál se refiere. ¿Referirse a qué? ¿Al matrimonio o al abuelo? ¿Ay, abuelo? ¿En a eso en la hoja azul? Joseph bajó la mirada y entonces asintió. Entonces se refiere al padre de su padre. Al hombretón obviamente no le gustaba ser interrumpido. Como estaba diciendo, dijo severamente, tenemos que mantenernos al paso de los tiempos. Lo único que no hemos podido mecanizar, es la extracción del alma. Ese es un problema que tiene que ser resuelto según la forma antigua. ¿La extracción? Sí, la extracción del alma. Usted nos vendió la suya. Ahora es nuestro trabajo sacársela. ¿Cómo? Espere un poco. Ya verá, contestó el otro, con una sombría sonrisa. Joseph se sintió repentinamente invadido de temor. ¿No duele, verdad?, preguntó lleno de presagios. No hubo respuesta. Joseph sonrió nerviosamente y empezó a caminar hacia la puerta. Estoy un poco cansado de tanto escribir. ¿Puedo volver mañana para terminar con lo demás? El gigantón se puso de pie de un salto, lanzando un desagradable gruñido. Oh no, nada de eso. Le toca pagar ahora.
Antes de que Joseph pudiera escapar, o protestar siquiera, fue tomado por el cuello y empujando hacia una puertecita que se había abierto repentinamente en el muro opuesto. Al acercarse a ella, apareció una figura semejante a un gnomo, que se frotaba las manos. Estaba vestido con un overol lleno de sangre y por encima de su hombro, Joseph vio una larga mesa de madera con oxidados sujetadores para brazos y piernas adheridos a ella. Arriba de la mesa había un bastidor del que colgaba una extensa variedad de objetos tanto romos como puntiagudos. Trató de zafarse del hombretón, pero no pudo. Así que hizo lo que de pronto se le ocurrió: se desmayó. Cuando recobró la conciencia, había un agudo olor de sales en su nariz. Descubrió que estaba debidamente asegurado a la mesa. El hombrecillo del traje, que una vez fuera blanco, estaba probando la punta de un cuchillo, de aspecto particularmente amenazador, en su pulgar. Una gota de sangre color escarlata brotó de su dedo y lanzó un gruñido de satisfacción. «Descanse», dijo en tono de conversación, «esto nos llevará más de un par de horas. No es fácil encontrar una alma, está mezclada con sangre, huesos y músculos, pero en mí tiene usted al mejor extirpador que hay en la especialidad. Algunos de mis colegas necesitan realizar hasta 500 incisiones para lograrlo. En cambio, yo generalmente no hago más de 350. El hombrecillo no estaba exactamente en su día. Se pasó considerablemente de su promedio antes de que por fin obtuviera lo que tenía que ser obtenido. Cubrió a Joseph con una pomada maloliente que cicatrizó todas las cortadas en el instante mismo en que las tocó, y lo empujó por la puertecilla hacia la oficina. «Mis deseos», dijo Joseph, con voz entrecortada, al hombre de las cejas espesas, cuando pudo finalmente volver a hablar. «Apresúrese. Hágalos de una buena vez. No dispongo de todo el día». Joseph sentía que la cabeza le daba vueltas, y había en él una repentina debilidad, que le hacía difícil mantenerse de pie. Aquel estado pasó finalmente. Si hubiera tenido alguna idea de los horrores que le esperaban en la sala de extracciones de almas, cuando se le ocurrió por primera vez la idea de vender la suya, no habría tenido el valor suficiente para hacerlo. Pero todo había pasado ya. El dolor había quedado atrás. Ahora era su turno. «Primero quiero riqueza», dijo con brusquedad. El señor Cutler metió la mano en el cajón de su escritorio, tomó una libreta de banco en una alta pila de libretas que tenía, y se la extendió. «¿Le basta con $1.000.000 para empezar?» Los ojos de Joseph se agrandaron ligeramente, pero trató de hacer un gesto de indiferencia mientras introducía la libreta en el bolsillo del pecho. «El siguiente deseo, inmortalidad». Esta vez, en lugar de una libreta, recibió una píldora. La tragó, ignorando cierto sabor ligeramente amargo al hacerlo. Un momento más tarde, tuvo una sensación de ligero estremecimiento, pero eso fue todo. «¿Cuándo empieza a surtir efecto?», preguntó ansiosamente. «Ya ha empezado», dijo Cutler, «es usted inmortal». «Eso es lo que deseaba, ¿no?». Joseph asintió con la cabeza sin decir nada. «Muy bien, ¿cuál es su tercer deseo?». «Como usted mismo decía, se está haciendo tarde y en este trabajo no nos pagan horas extras». Este era el momento de triunfo para Joseph. Se irguió a su completa estatura, de 1,62 metros, y dijo lentamente: «Mi tercer deseo es que se me concedan otros 3 deseos más». La reacción del señor Cutler fue la que Joseph hubiera esperado. Lanzó juramentos, y golpeó con los 2 puños el escritorio, y empezó a caminar a grandes zancadas de un lado a otro de la oficina. Como todo eso no resolviera el problema, logró controlarse con gran esfuerzo y dijo con voz invadida de pánico: «Creo que no comprende usted lo que está pidiendo». «Comprendo perfectamente lo que estoy pidiendo», dijo Joseph fríamente. «Pero una alma, especialmente en las condiciones en que está la suya, no vale el desgaste de energía que está exigiendo. Esta operación nos dejaría un saldo rojo. ¿Qué tal si le convertimos en el hombre más guapo del mundo y así nos consideramos como liquidados?» Joseph se mostró inconmovible. «Tengo un contrato. Está escrito en negro y blanco que puedo pedir cualquier cosa que desee. Así que estoy pidiendo». «Pero trate de verlo desde nuestro punto de vista», dijo Cutler con voz quejumbrosa.
Con 3 deseos apenas si salimos a mano. Si no tuviéramos un negocio de volumen, saldríamos perdiendo. Pero lo que nos pide es un número infinito de servicios gratis, porque cada vez que use 2 deseos, empleará el tercero para pedir 3 más. Joseph empezaba a divertirse. Por primera vez en su vida se encontró realmente al mando de una situación importante. Así es, dijo con voz serena, pero la próxima vez que firme usted algo, le sugiero que lea lo que firma. Su voz se hizo aguda y dio un manotazo en el escritorio de Cutler. O me paga usted ahora mismo, o llevo este asunto a las autoridades competentes. Cutler se estremeció. Pero para adaptar su camino de probabilidades a la reduplicación infinita se necesitaría una explotación terrible de lo continuo. ¿Se rehúsa a cumplir el contrato?, le interrumpió Joseph. El hombre de las cejas tartamudeó y se detuvo. Finalmente levantó las manos en un gesto de derrota. Muy bien, murmuró. ¿Quiere usted 3 deseos más? Pues tendrá 3 deseos más. Pero a la oficina central no le va a gustar nada cuando vea nuestra cuenta de gastos de este mes. Oprimió un botón en el aparato intercomunicador que había en su escritorio y habló en él. ¿Sí?, preguntó una voz que sonaba a crujido. Un problema, Mac. Tengo un tipo que pidió 3 deseos y que insiste en usar su último deseo en obtener 3 más. ¿Qué hago? ¿Ya está firmado el contrato? Sí. E insiste en que se le cumpla al pie de la letra. Hubo un gemido del otro extremo. Y precisamente cuando todo parecía indicar que este mes íbamos a obtener ganancias. ¿Qué haremos?, preguntó Cutler. Hubo un momento de silencio en el otro extremo. Supongo que nos tiene en sus manos, dijo la voz finalmente. No hay nada que le gustara más a la competencia que sorprendernos faltando a un contrato. ¿Cuándo quiere la entrega? Ahora mismo, intervino Joseph. Bueno, lo que tiene que ser, que sea. Aquí va. Joseph esperó, lleno de triunfo, con una canción en su corazón, sintiendo que, por fin, el mundo estaba a sus pies. Cuando sucedió, hubo un repentino movimiento giratorio en torno a él, y se sintió descendiendo en espiral por la oscuridad. Cuando las luces volvieron a encenderse, Joseph, o al menos una parte consciente e inmaterial de él, estaba sentado en un lugar muy lóbrego, sintiendo, sin ser sentido, y mirando a través de un par de ojos masculinos que le eran familiares. Y estaba escuchando una voz femenina que le era familiar también. Técnicamente, los términos de su contrato no habían sido violados. Para satisfacer su última demanda, su camino particular a través del continuo de tiempo y espacio, había sido vuelto sobre sí mismo, y Joseph se encontró repentinamente arrojado a una semana atrás. Su tercer deseo había sido concedido. Tendría 3 deseos más. Frente a él estaba de nuevo la espera, y después la agonía del salón de extracción de almas, y entonces, finalmente, la insistencia en el tercer deseo que lo haría volver a iniciar el horrible ciclo, otra vez, con aquella voz aburrida que decía: si tiene usted algo que vender, que no sean bienes raíces, automóviles. Sentía deseos de gritar, pero se oyó a sí mismo decir ansiosamente: ¿está usted segura de que aparecerá en el periódico de mañana? Y bien amigos, eso ha sido todo por hoy, espero les haya gustado, y si fue así, no olviden dar su me gusta y compartir, nos vemos en el próximo video.